Bienvenido al poderoso mensaje de la palabra de Dios, donde te guiamos en aprender la verdad, aplicar la verdad y alcanzar libertad. Welcome to the powerful message of the Word of God, where we guide you in learning the truth, leaning on the truth, and living the truth. Esto es para Rey de Reyes, dáselo con fuerza, aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Rey de Reyes, aleluya. Te adoramos, Señor, te bendecimos, Señor amado, aleluya. Grande eres, Padre. Bendito sea el nombre. ¿Pueden sentarse, amados hermanos? Es un placer estar nuevamente con ustedes en esta noche. Realmente extrañaba ya la casa. Fue una gran bendición el poder estar ministrando en Colombia. Y estoy contento porque escuché muchas cosas hermosas de lo glorioso en cómo Dios se movió aquí en la casa. Eso nos da a entender algo muy importante, que esto no es la obra de un hombre, Not the work of a man, pero la obra del Espíritu Santo. but the work of the Holy Spirit. Y damos gloria a Dios por cada uno de los que estuvieron a cargo de la iglesia. And we give glory to God for each one of those that were in charge of the church. Nuestro hermano Ricardo Garro, Our brother Ricardo Garro, nuestro hermano Yamil Fajardo. our brother Jamel Fajardo. También doy gloria a Dios por los mensajes que predicaron. And I also give glory to God for the messages that were preached. Giovanni Vélez, Giovanni Velez, nuestro hermano Eric García our brother Eric Garcia, y también tu hermano Yamil Fajardo. and also myself. Sé que Dios estuvo hablando en la iglesia de una manera muy especial. I know that God was speaking to the church in a very special way. Y yo sé que hoy no es la excepción. And I know that today is no exception. Dios también va a hablarnos a nosotros en este día. God is also going to speak to us today. Y me gustaría que buscaran la Biblia en el libro de Josué. And I'd like for you to go to the Bible in the book of Joshua. Si puede, por reverencia a la palabra, nos ponemos de pie. Josué capítulo 3. And by reverence to the word, if you can please stand up, it's Joshua chapter 3. Y vamos a leer los primeros 5 versículos. And we're going to read the first 5 verses. Y dice así la santa palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. The holy word of God in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit says like this. Y Josué se levantó de mañana, y él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Then Joshua arose early in the morning, and they set out from Acacia Grove and came to the Jordan, he and all the children of Israel, and lodged there before they crossed over. Y después de 3 días, los oficiales recogieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto, vuestro Dios, y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. So it was after 3 days that the officers went through the camp, and they commanded the people, saying, when you see the ark of the covenant of the Lord your God, and the priests, the Levites, bearing it, then you shall set out from your place and go after it. A fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos, no acerquéis a ella. Yet there should be a space between you and it, about 2,000 cubits by measure. Do not come near it, that you may know the way by which you must go, for you have not passed it this way before. El versículo 5 lee así. And verse 5 reads like this. Y Josué dijo al pueblo: And Joshua said to the people, santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. sanctify yourselves, for tomorrow the Lord will do wonders among you. Padre, aquí estamos en tu presencia, Father, here we are in your presence, escuchando el llamado que tú nos estás dando listening to the calling that you're giving us. y entendiendo, Padre, que por fe hemos declarado que el 2018 será un año sobrenatural. And understanding, Father, that by faith we have declared that year 2018 will be a supernatural year. Tu palabra declara que cuando nosotros nos santificamos, Your word declares that when we are sanctified, hoy, today, mañana tú harás maravillas en medio de nosotros. tomorrow you will do wonders among us. Y yo oro, Padre, para que tu espíritu abra nuestros oídos espirituales, And I pray, Father, so that your spirit open our spiritual ears,
y que podamos entender lo que quieres transmitir a nuestra vida hoy. and that we may understand what you want to transmit to our lives today. Todo aquello que quiera interponerse entre tu palabra y tu verdad lo echamos fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. Everything that wants to come before your word and your truth, we cast it out in the name of Christ Jesus of Nazareth. Tu palabra declara que donde está el Espíritu, allí hay libertad. Your word declares that where the Spirit is, there is freedom. Por lo tanto, en esa libertad nos movemos hoy en día sabiendo que tú harás cosas más grandes de las que podemos pedir. And so in that freedom, we move today knowing that you will do greater things than we can ask for. Amén. Amen. Denle un fuerte aplauso a Dios mientras usted se sienta en este día. Give the Lord a strong round of applause while you have a seat today. El año 2018 lo hemos declarado un año sobrenatural. We declared 2018 to be a supernatural year. Quiero preguntarte cómo te fue el año 2017 I want to ask you, how was 2017? y cuáles son las expectativas que tienes para el año 2018. And what things are you expecting for the year 2018? Alguien dijo estas palabras: Somebody said these words. si continúas haciendo lo que estás haciendo, seguirás recibiendo lo que estás recibiendo. If you continue doing what you are doing, you will continue receiving what you are receiving. En otras palabras, para que este año 2018 sea diferente, tenemos que hacer cosas diferentes. In other words, in order for 2018 to be different, we have to do different things. Si queremos que el poder sobrenatural de Dios sea derramado sobre nosotros, tenemos que hacer cambios. If we want the supernatural power of God to be poured over us, we have to make changes. Quiero que me entiendan, amada iglesia. I want you to understand me, beloved church. He declarado que el año 2018 será un año sobrenatural. I've declared that the year 2018 will be a supernatural year. Sin embargo, declarar algo no lo hace una realidad. However, declaring something does not make it a reality. Toda declaración tiene que ir acompañada de una acción. Every declaration has to be accompanied by an action. Si usted estudia la Biblia con determinación, If you study the Bible determinately, descubrirá que cada mover sobrenatural de Dios fue precedido por una acción del pueblo de Dios. you will discover that every supernatural move from God was preceded by an action from the people of God. En otras palabras, si queremos que el Espíritu Santo de Dios se mueva con poder sobrenatural, In other words, if you want the Holy Spirit of God to move with a supernatural power, hay algo que tú y yo tenemos que hacer. there is something that you and I must do. Si queremos ver la manifestación gloriosa de Dios, If you want to see the glorious manifestation from God, entonces tenemos que hacer lo que Dios nos dice que debemos hacer. then we must do what God tells us we have to do. Si usted estudia la Biblia, se da cuenta que Dios siempre obró a favor de su pueblo If you study the Bible, you will see that God always worked on behalf of his people. cuando su pueblo estuvo dispuesto a hacer lo que Dios le llamaba a hacer. When his people were willing to do what God called them to do. Antes de que el pueblo de Israel pudiera cruzar el Mar Rojo, Before the people of Israel were able to cross the Red Sea, Moisés tuvo que obedecer la voz de Dios Moses had to obey the voice of God y alzar su vara y extender su mano sobre el mar. and lift his hand and his staff and extend his staff, his hand over the sea, Lo que causó la división de las aguas which caused the division of the waters. fue el poder de Dios. What caused the division of the waters Lo was the que power of God. movió la mano de Dios What moved the hand of fue God la obediencia de Moisés. was Moses' obedience. Él le creyó a Dios, He believed God, obedeció su palabra. obeyed his word. Dios le dijo: alza tu mano y extiende tu mano sobre el mar. God told him, lift up your hand and extend it over the sea. Y cuando él hizo eso en obediencia, And when he did that in obedience, el mar se abrió en dos y el pueblo pasó en seco. the sea opened in two and the people walked through it dry. Antes de que las murallas de Jericó cayeran, el pueblo de Israel tuvo que obedecer la voz de Dios. Before the wall of Jericho could fall, the people had to obey the voice of God. Tuvieron que obedecer la voz de Dios y darle vueltas a la ciudad. They had to obey the voice of God and go around the city. Durante 6 días le dieron 7 vueltas. For 6 days, they went around 7 times. Y el último día le dieron 7 vueltas. And on the last day, they went around 7 times. Y cuando hicieron eso, la muralla de aquella ciudad cayeron de manera sobrenatural. And when they did that, the walls of that city fell in a supernatural way. Antes de que el ciego de nacimiento recibiera la vista, Before the blind man from birth received sight, tuvo que obedecer la voz de Jesucristo de ir a lavarse al estanque de Siloé. he had to obey the voice of Jesus Christ and go wash in the pool of Siloam. Jesús había tomado lodo, Jesus had taken mud. Jesús había escupido en el lodo Jesus had spit in the mud.
y se lo había puesto en los ojos a este ciego. and he had put it on the eyes of this blind man. Pero eso no fue lo que lo sanó. But that wasn't what healed him. Lo que sanó a este ciego What healed this blind fue man cuando él obedeció la voz de Jesús. was when he obeyed the voice of Jesus. Que cuando Jesús le dijo, ve y lávate en el estanque de Siloé. When Jesus told him, go and wash in the pool of Siloam. ¿Por qué? Porque la obediencia es lo que abre puerta para lo sobrenatural de Dios. Why? Because the obedience is what opens doors to the supernatural from God. Tú puedes conocer la palabra de Dios de Génesis hasta Apocalipsis. You can know the word of God from Genesis to Revelation. Puedes recitarla de memoria. You can recite it by memory. Pero lo único que trae el poder sobrenatural de Dios es la obediencia a esa palabra viva. But the only thing that brings the supernatural power from God is the obedience to that living word. Lo que estoy tratando de transmitirle es esto. What I'm trying to transmit to you is this. Es antes de que Dios pueda mostrar su poder sobrenatural, Before God can show his new supernatural power, nosotros tenemos que obedecer la voz de Dios. we have to obey the voice of God. Todo el mundo sueña con ver lo sobrenatural de Dios. Everybody dreams of seeing the supernatural from God. Hay mucha gente que de hecho que hacen hasta lo imposible There are many people that in fact do the impossible por ver lo sobrenatural sobre la faz de la tierra. to see the supernatural over the face of the earth. Pero aquellos que veremos lo verdadero, But those that will see the true, porque Satanás siempre está imitando a Dios, because Satan is always imitating God, y hay cosas que parecen sobrenaturales, and there are things that appear y supernatural, de hecho son and in sobrenaturales, fact are pero supernatural, no vienen de parte de Dios. but they don't come from God. Porque el enemigo siempre está tratando de imitar lo que Dios hace para engañar al pueblo. Because the enemy is always trying to imitate what God does to deceive the Cuando, people. cuando Dios llamó a Moisés, When God called le Moses, dijo, toma el asta que tienes en tu mano he told him, take the staff that you have in your hand y tírala sobre la faz de la tierra and cast it on the face of the y earth, se convertirá en una serpiente. and it'll become a serpent. ¿Sabe? Cuando él llegó frente a Faraón And you know, when he got to the Pharaoh, y hizo lo mismo, and he did the same thing, Faraón mandó a buscar a sus hombres. Pharaoh sent for his men. Y ellos tomaron también las astas que tenían en sus manos, And they also took the staff they had in their hands, la tiraron en el piso they threw it on the floor, y también se convirtieron en and serpientes. they also became serpents. Imitaron lo que hizo el hombre de Dios. They imitated what the man of God did. Oh, pero algo interesante sucedió. Oh, but something interesting happened. La vara de Moisés, Moses' staff, la serpiente de Moisés, Moses' serpents, se comió la serpiente de aquellos siervos de Faraón. ate the serpents of those servants of Pharaoh. En otras palabras, si tú esperas lo suficiente obedeciendo a Dios, In other words, if you wait enough obeying God, lo real y lo verdadero the real and the true siempre triunfará sobre la mentira. will always triumph over the lies. Dios es un Dios sobrenatural God is a y está supernatural buscando God, gente obediente para que pueda mostrar su poder sobre ellos. and he is seeking obedient people to show his power over them. Ahora hay algo muy importante que tenemos que entender. Now there's something very important that we must understand, Es que para que lo sobrenatural de Dios se manifieste, and that is for the supernatural from God to be manifested, tenemos que escuchar y obedecer la voz de Dios. we have to hear and obey the voice of God. En Jeremías capítulo 7, versículo 23, In Jeremiah chapter 7, verse 23, cuando Dios hablaba sobre el pueblo de Israel, when God was talking about the people of Israel, el profeta habló de esta manera. the prophet spoke in this way. Mas esto le mandé diciendo, But this is what I commanded them, saying, escuchad mi voz y seré a vosotros por Dios y vosotros me seréis por pueblo. obey my voice, and I will be your God, and you shall be my people. Y andad en todo tiempo como os mandé para que os vaya bien. And walk in all the ways that I have commanded you, that it may be well with you. Palabra, el que tengamos éxito In other words, whether we have to succeed depende de escuchar y obedecer la voz de Dios. depends on listening and obeying the voice of God. Dios le dijo al pueblo, escuchad mi voz. God told the people, hear my voice. Y después le dijo, y andad en todo camino que os mande. Then he told them, and walk in all the ways that I commanded you. En otras palabras, sean obedientes In other words, be obedient, para que os vaya bien. so that you may be well. ¿Habrá alguien que quiere que el 2018 le vaya bien? Is there anyone that wants 2018 to be well, to be good? Entonces Dios está diciendo, escuchen mi voz Then God is saying, hear my voice, y andad en todo camino que os mande. and walk in all the ways that I commanded you.
Lamentablemente, Unfortunately, muchos cristianos escuchan la voz de Dios many Christians hear the voice of God, semana tras semana, week after week, pero no obedecen lo que Dios está diciendo. but they don't obey what God is saying. Y quiero que tú veas lo que ocurre con esos cristianos que escuchan la voz de Dios, pero no la obedecen. And I want you to see what happens with those Christians that hear the voice of God, but don't obey it. El versículo 24 de ese capítulo de Jeremías 7 Verse 24 of that same chapter, Jeremiah 7, dice, y no oyeron ni inclinaron su oído. it says, but they did not listen or pay attention. Antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado. Instead, they followed the stubborn inclinations of their evil hearts. Y fueron hacia atrás y no hacia delante. They went backward and not forward. ¿Tú eres de los que van hacia adelante? Are you one of those that moves forward? ¿O será posible que das un paso hacia adelante Or is it possible that you take a step forward y dos pasos hacia atrás? and 2 steps backwards? Lo que determina el avance en tu vida cristiana, What determines the advancement in your Christian life, lo que determina si vemos el poder sobrenatural de Dios sobre esta casa, what determines if we see the supernatural power of God over this house, sobre nuestra familia, over our families, sobre nuestro ministerio, over our es que ministries, seamos obedientes a lo que escuchamos de la palabra de Dios. is that we obey what we hear from the Word of God. Dios no te creó para que tú retrocedieras. God did not create you to go backwards. Dios te creó para que tú prosigas hacia la meta, God created you to proceed toward the goal para que seas exitoso, so that you are successful, para que puedas ver el poder sobrenatural de Dios. so that you can see the supernatural power of God. Dios quiere que te muevas hacia adelante y no hacia atrás. God wants you to move forward and not backwards. Hace como unos 15 años atrás tuve el privilegio de estar en California About 15 years ago, I had the privilege of being in California en una conferencia de pastores. in a pastor's conference. Y el conocido pastor Jack Hayford And the well-known pastor Jack Hayford dijo unas palabras que a mí me marcaron. said some words that really marked me. Él dijo, el secreto para estar presente en el mover de Dios y ser exitoso He said, the secret to being present in God's move and being successful es un corazón que escucha. is a listening heart. Y yo creo que yo le añadiría algo más And I think that I would add something else para completar esa verdad. to complete that truth. Un corazón que escucha A heart that listens y obedece. and obeys. Cuando nosotros escuchamos la verdad de Dios When we listen to the truth of God y obedecemos la verdad de Dios, and we obey the truth of God, es inevitable que se mueva el gran poder de Dios. it is inevitable for the great power of God to move. Porque esta palabra no es una palabra muerta, Because His word is not a dead word. no es una palabra vacía, It is not an empty word. es una palabra viva y eficaz. It is a living and powerful Es word. una palabra que tiene un poder increíble para hacer cosas gloriosas para aquellos que creen. It is a word that has an incredible power to do glorious things for those who believe. Pero tenemos que escucharla But we have to listen y to tenemos it. que obedecerla. And we have to obey it. La obediencia es lo que pavimenta el camino para el poder sobrenatural de Dios. The obedience is what sets the pavement for the supernatural power of God. El ir hacia adelante no comienza corriendo, sino de rodillas. To move forward does not start by running, but on your knees. El problema nuestro es que pensamos que para ver el poder sobrenatural de Dios, The problem is that we think that to see the supernatural power of God, tenemos que estar extremadamente ocupados haciendo muchas cosas. we have to be extremely busy doing many things. Y Dios está diciendo todo lo contrario. And God is saying the complete opposite. Aquellos que ven el poder sobrenatural de Dios no corren a hacer muchas cosas, Those that see the supernatural power of God don't run to do many things, sino van de rodillas ante la presencia de Dios para que su poder haga lo que ellos no pueden hacer. but they go on their knees to see the presence of God do what they cannot do for themselves. Ir hacia adelante comienza buscando el poder de Dios a través del ayuno y la oración. To move forward starts by seeking the power of God through prayer and fasting. Por eso comenzando este próximo domingo, That's why starting this coming Sunday, comenzamos 21 días de ayuno y oración. we start 21 days of fasting and prayer. Porque entendemos que Dios nos está llamando a consagrarnos. Because we understand that God is calling us to be consecrated. Dios está llamando a santificarnos. God is calling us to be sanctified. ¿Qué es lo que puede asegurarnos que seremos de lo que vamos hacia adelante? What is it that can assure us that we will be those that move forward? ¿Qué puede asegurarnos que seremos de los que veremos el poder sobrenatural de Dios? What can assure us that we're going to be those that see the supernatural power of God? Podríamos dar una lista de muchísimas cosas. We might have a list of a bunch of things.
Pero yo me atrevería a decir But I would dare to say sí que sin este ingrediente que le voy a mencionar, that without this ingredient that I'm going to mention, sin esta acción que le voy a mencionar, without this action that I'm going to mention, nunca veremos el poder sobrenatural de Dios. we will never see the supernatural power from God. No hay nada que atraiga más el poder sobrenatural de Dios There's nothing that attracts the supernatural power of God more que un pueblo que se santifica ante su presencia. than a people that are sanctified before His presence. Santificarse ante su presencia es apartarse para Dios, To be sanctified before His presence is to set yourself apart for God. es apartarse del pecado, It's to set yourself apart from sin. es apartarse de lo que el mundo ofrece. To be apart from what the world offers. Cuando Dios estaba por mostrar su gloria y su poder a Israel, lo primero que Dios le dijo fue: santifícate. When God was about to show His glory and His power to Israel, the first thing He told them was, sanctify yourselves. Dios había liberado a Israel de Egipto, God had freed Israel from Egypt. había mostrado su gloria a través de las 10 plagas, He had shown His glory through the 10 plagues. había abierto el mar rojo, He had opened the Red Sea. el pueblo había visto la gloria de Dios. The people had seen the glory of God. Pero Dios estaba por darle ahora las directrices para que el pueblo continuara en éxito. But God was about to give them the direction so the people could continue to be successful. Estaba por darle a Moisés los 10 mandamientos. He was about to give Moses the 10 commandments. En Éxodo capítulo 19, versículos 10 y 11, And in Exodus chapter 19, verses 10 and 11, vemos lo que Dios le dijo a Moisés y al pueblo. we see what God told Moses and the people. Y Jehová dijo a Moisés: Then the Lord said to Moses, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana y laven sus vestidos. go to the people and sanctify them today and tomorrow, and let them wash their clothes. Y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. And let them be ready for the third day, for on the third day the Lord will come down upon Mount Sinai in the sight of all the people. Aquí el llamado de Dios es claro. Here the calling from God is clear. Dios le dice: estoy por manifestar mi gloria frente a la misma presencia de Israel. God tells them, I am about to manifest my glory before the very presence of Israel. Pero dice: antes de que yo pueda hacerlo, But He says, before I can do it, Dios le da un mandato al pueblo de Israel. God gives a commandment to the people Y le of dice: Israel. ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana. He says, go to the people and sanctify them today and tomorrow. Después dice: y laven sus vestidos. Then He says, and let them wash their clothes. Eso representaba estar limpio del pecado, That represented to be clean from sin, separados para Dios. separated for God. Dice: y estén preparados. It says, and be ready. Lo que te prepara para la gloria de Dios, What prepares you for the glory of lo que God, te prepara para el poder sobrenatural de Dios, what prepares you for the supernatural power of God, es santificarte para Él. is to be sanctified before Him. Dice: porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo. It says, for on the third day the Lord will come down upon Mount Sinai in the sight of all the people. ¿Cuánto quieren que Dios se mueva ante el ojo de todos nosotros? How many want God to move before our own eyes? ¿Cuánto desean que cada persona que entra por la puerta de este templo puedan presenciar la presencia de Dios? How many desire that every person that enters through this temple can see the presence of God? Entonces el llamado al pueblo es este: And so the calling for the people is this: santificaos hoy y mañana. sanctify yourself today and tomorrow. Si hoy tú dices santificaos hoy y mañana, If today you say sanctify today and tomorrow, y mañana tú dices santificaos hoy y mañana, and tomorrow you say be sanctified today and y tomorrow, pasado dices santificaos hoy y mañana, and the day after you say be sanctified today and tomorrow, vas a concluir algo: you're going to conclude somewhere. es que vas a estar santificado todos los días. It's that you're going to be sanctified every day. Y entonces estás listo para poder ver la gloria sobrenatural de Dios. And so then you're ready to be able to see the supernatural glory of God. Si usted observa en 1 de Tesalonicenses capítulo 5, If you observe in 1 Thessalonians chapter 5, Dios siempre está interesado en que estemos santificados. God is always interested in us being Y sanctified. no solamente está interesado, sino que Dios va a ayudarnos a ser santificados. And not only is He interested, but He's going to help us to be sanctified. La palabra dice de hecho que el Señor el que comenzó la buena obra en nosotros la ha de terminar hasta el día de Jesucristo. The word says that He that started a good work in us will finish it through the day of Christ Jesus. Ahora ven cómo Pablo lo pone en 1 Tesalonicenses 5:23. Now let's see how Paul puts it in 1 Thessalonians chapter 5, verse 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Now may the God of peace Himself sanctify you completely.
y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. And may your whole spirit, soul, and body be preserved blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. ¿Será posible que estamos santificando solamente el espíritu, Could it be that we're only sanctifying the spirit, pero no hemos santificado el cuerpo? but we haven't sanctified the body? ¿Será posible que solamente estamos santificando el alma, pero hemos ignorado el cuerpo que es el templo del espíritu? Could it be that we're only sanctifying the soul, but we've ignored the body that is the temple of the Holy Spirit? Dios quiere que estemos santificados, separados completamente. God wants us to be sanctified, separated completely. ¿Qué es lo que está guardando en tu alma que impide que Dios pueda derramar su gloria sobre ti? What is it that you're hiding in your soul that prevents God from pouring his glory over you? ¿Habrá algún sentimiento hacia alguien que no permite que Dios te bendiga aún más? Could there be a feeling towards somebody that prevents God from blessing you even more? ¿Será posible que hay una raíz de amargura o rencor en tu corazón? Could it be that there's a root of bitterness or anger in your hearts? Dios no solamente quiere santificar tu espíritu, pero quiere también santificar tu alma. God not only wants to sanctify your spirit, but he wants to sanctify your soul. ¿Será posible que no estás cuidando del templo del espíritu? Could it be that you're not taking care of the temple of the spirit? ¿Que estás alimentándolo de cosas que le hacen daño? That you're feeding it things that harm it? Dios dice, santifica también tu cuerpo. God says sanctify your body also. Ahora, ¿cuál será la mejor forma de poder ser santificados? Now what could be the best way to be sanctified? En San Juan capítulo 17, versículos 17 y 19, In John chapter 17, verse 17 and 19, Jesucristo nos da la respuesta. Jesus Christ gives us the answer. Jesús dijo, santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Jesus says, sanctify them by your truth. Your word is truth. Recuerda que al principio dijimos que antes de que Dios pueda manifestar su poder sobrenatural, Remember we said in the beginning that before God can manifest his supernatural power, tenemos que escuchar a Dios y obedecer a Dios. we have to hear God and obey God. Esto es exactamente lo que Jesús está diciendo. This is exactly what Jesus is saying. Jesús está diciendo, santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Jesus is saying, sanctify them by your truth. Your word is truth. No existe manera de poder ser santificado aparte de la palabra de Dios. There exists no way to be sanctified apart from the word of God. Y por eso es importante que tú conozcas la palabra de Dios. And that's why it's important for you to know the word of God. Ahora, la manera en la cual Dios nos santifica por su palabra Now the way in which God sanctifies us by his word es cuando la escuchamos, is when we hear it, cuando la when entendemos we understand it, y cuando la aplicamos. and when we apply it. O sea, cuando la vivimos. In other words, when we live it. Eso es lo que nos santifica. That is what sanctifies us. Ahora, el versículo 19 Now verse 19 es un versículo que a lo mejor yo no he prestado mucha atención. is a verse that maybe I haven't paid a lot of attention to. Por muchos años lo había leído, For many years I had read it, pero no creo que había captado algo que Dios me enseñó hoy. but I don't think I'd captured something that God showed me today. San Juan 17, 19 dice, John 17:19 says, Jesús dijo, y por ellos me santifico a mí mismo, and for their sakes I sanctify myself, said para que Jesus, también ellos sean santificados en la verdad. that they also may be sanctified by the truth. En otras palabras, Jesús se santificó, In other words, Jesus sanctified himself. Jesús se separó del mundo, Jesus separated from the de los world, placeres del from the mundo, pleasures of the del world, pecado del mundo, from the sin of the de lo world, que el mundo ofrece, from what the world was y offering, a través de la santificación de Jesucristo, and through Jesus' sanctification, nosotros también podemos ser santificados. we too can be sanctified. Cuando yo reflexionaba en esto, When I was reflecting on this, me pregunté, Señor, ¿qué es lo que tú quieres decir? I asked myself, Lord, what is it that you want to say? ¿Y sabes lo que Dios me está enseñando? And you know what God is teaching me? Es que tu santificación afecta a otras personas. Is that your sanctification affects other people. Lo afecta para bien It affects them for good, o lo afecta para mal. or it affects them for bad. La razón por la cual dice Jesús, he aquí, yo me he santificado para que ellos sean también santificados, The reason why Jesus said here, I have sanctified myself so that they also may be sanctified, era porque si Jesús no permanecía santo, is because if Jesus did not remain
sanctified, sería imposible que tú y yo fuéramos santificados. then it would be impossible for you and I to be La sanctified. santificación de Jesús, Jesus' sanctification, la perfección de Jesucristo, Jesus Christ's el perfection, negarse diariamente a lo que el mundo le ofrecía, to deny himself daily to what the world was offering, hizo posible que tú y yo podamos disfrutar de la santificación. made it possible for you and I to be able to enjoy sanctification. Ahora, ¿será posible que tu falta de santificación afecte a tu hermano? Now, could it be possible that your lack of sanctification affects your brother? Yo creo en mi corazón I believe in my heart que cuando somos santos, that when we are sanctified, nuestros hermanos se motivan. that our brothers are motivated. Cuando nosotros estamos sin santificación, When we are without sanctification, afectamos la vida espiritual de nuestro hermano. we affect the spiritual life of our brother. Tenemos que entender, hermano, que lo que hacemos sí afecta a los demás. We have to understand, brothers, that what we do does affect others. El apóstol Pablo fue muy claro con esto. The Apostle Paul was very clear with this. Él dijo que nosotros somos un miembro de un solo cuerpo. He said that we are all members of one body. Y cuando un miembro se duele, los demás se duelen también. And when one member is hurting, the rest are hurting also. Entonces, cuando un miembro está causando el pecado, afecta al cuerpo de Cristo. And so when one member is causing sin, it affects the body of Christ. Cuando un miembro no se santifica para Dios, entonces está causando que Dios no pueda manifestar su gloria completa sobre la casa. When a member is not sanctified to God, then he's causing for the glory of God not to be able to manifest it over the house. Para que Dios hiciera una maravilla sobre Israel, For God to be able to do a wonder over Israel, el llamado no era solamente para que los líderes se santificaran. the calling wasn't only for the leaders to be El sanctified. llamado era para cada miembro de Israel. The calling was for every member of Israel. Cada persona que pertenecía a la nación de Israel Every person that belonged to the nation of Israel se santificara. to be sanctified. Y cuando todos se santificaron, And then when they were all sanctified, hubo un derramamiento sobrenatural sobre Israel. there was a supernatural pouring over Israel. Dice la palabra que aquel monte donde estaba Moisés comenzó a temblar. It says in the word that the mountain where Moses was started to shake. Dios comenzó a manifestar su gloria de manera sobrenatural. God started to manifest his glory in a supernatural way. Cuando nosotros nos santificamos, When we are sanctified, Dios muestra su gloria. God shows his glory. ¿Cuántos quieren ver días buenos How many want to see good days o mejores días? or better days? Observa lo que dice 1 de Pedro capítulo 3 versículos 10 y 11. Observe what it says in 1 Peter chapter 10 verses 10 and 11. El que quiere amar la vida y ver días buenos, He who would love life and see good days, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. let him refrain his tongue from evil and his lips from speaking deceit. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Let him turn away from evil and do good. Let him seek peace and pursue it. Cuando dice el que quiere amar la vida, When he says who would love life, significa el que es feliz en su vida, means whoever is happy in their el life, que disfruta su vida. who enjoys their life. ¿Estás disfrutando tu vida? Are you enjoying your life? Si no la estás disfrutando, If you're not enjoying it, entonces el llamado de Dios es para ti. then the calling from God is for you. Si quieres ver buenos días, If you want to see good days, entonces tienes que hacer cambios. then you have to make changes. Tienes que santificarte para Dios. You have to sanctify yourself to God. Tienes que santificar lo que tu boca dice. You have to sanctify what your mouth says. Tienes que santificarte y apartarte del pecado. You have to sanctify yourself and go apart from sin. Pero también tienes que hacer el bien, But you also have to do good. buscar la paz Seek peace y seguirla. and pursue it. En otras palabras, no es solo dejar de hacer lo malo, In other words, it's not just to not do what is bad, sino hacer lo bueno. but also to do good. En otras palabras, escuchar la voz de Dios In other words, to hear the voice of God y obedecer la voz de and Dios. to obey the voice of Y God. eso es lo que prepara el camino para que el poder sobrenatural de Dios sea derramado sobre ti. And that is what prepares the way for the supernatural power of God to be poured over you. Ahora, ¿por qué es tan importante nosotros santificarnos? Now, why is it so important for us to be sanctified? Ya con esto voy a terminar. And I will finish with this. Leímos al principio el pasaje bíblico cuando Josué estaba por cruzar el río Jordán. We read in the beginning the biblical passage when Moses was about to cross the Jordan River. Josué está por cruzar el río Jordán. Moses was about to cross the Jordan River. Josué está por Joshua cruzar. was about to cross the Jordan River because That's okay, brother. that's what Joshua did, not Moses.
Y vimos que Dios le habló a Josué. And we saw that God spoke to Joshua. Josué había visto el poder sobrenatural de Dios en el Mar Rojo. Joshua had seen the supernatural power of God in the Red Sea. Josué había visto cuando Moisés había cruzado el Mar Rojo. Joshua had seen when Moses had crossed the Red Sea. Pero ya ahora Moisés no está. But now Moses wasn't there anymore. Sin embargo, hay una promesa para el pueblo de Israel. However, there was a promise for the people of Israel. Ahora ellos están parados frente a lo que Dios le había prometido. And now they're standing before what God had promised them. Y Dios quería llevarlos al lugar que Dios le había prometido. And God wanted to take them to the place that God had promised Y them. Dios quería mostrar su gloria en medio del pueblo como la mostró cuando estaba Moisés. And God wanted to show his glory among the people as he did when Moses was around. Y sabe, la Biblia nos enseña And you know, the Bible teaches us que Josué había escuchado lo que Moisés había dicho, that Joshua had heard what Moses had said, que el pueblo se santificara. that the people should be sanctified. Ahora le toca a Josué. And now it's Joshua's turn. Josué necesita el poder sobrenatural de Dios. Joshua needs the supernatural power of God. Porque había algo que estaba impidiendo que ellos entraran a lo que Dios le había prometido. Because there was something that was preventing them from entering into what God had promised them. Y era el río Jordán. And it was the Jordan River. Y Josué sabía que a menos que Dios interviniera de manera sobrenatural, And Joshua knew that unless God would intervene in a supernatural way, no iba a poder entrar a lo que Dios le había prometido. he was not going to be able to enter into what God had promised. Entonces Josué hace lo mismo que hizo Moisés. And so Joshua does the same thing that Moses did. Y le habla al pueblo de esta manera. And he speaks to the people in this way. Josué 3:5. Joshua 3:5. Y Josué dijo al pueblo: And Joshua said to the people, santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. sanctify yourselves, for tomorrow the Lord will do wonders among you. Ahora, esto es dos cosas. Now this is two things. Es tanto un mandato como una promesa. This is as much a mandate as it is a promise. Él le mandó: santifíquese, He commanded them, sanctify yourselves, porque yo haré maravillas en medio de vosotros. for I will do wonders among you. Ahora, para que el cumplimiento de esa promesa se hiciera realidad, Now for the fulfillment of that promise to become a reality, dependía de que ellos obedecieran el mandato de santificarse. it depended on them obeying the commandment to sanctify themselves. ¿Qué fue lo que abrió la puerta para que Dios obrara milagrosamente a favor de ellos y pasaran en seco el río Jordán? What was it that opened the door so that God may work on behalf of them and they can go through the Jordan River while it was dry? Podríamos resumirlo en dos palabras: And we can summarize it in two words: su santificación. their sanctification. Por eso es que Dios le habla a Josué And this is why God spoke to y Joshua, Josué le habla al pueblo and Joshua spoke to the people. y le dice: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre nosotros. And he told them, be sanctified, because God will do tomorrow wonders among you. Entonces, lo que Dios está tratando de decirnos, And so what God is trying to tell us que los que se santifican hoy, is that those who are sanctified today, mañana verán el poder sobrenatural de Dios. tomorrow will see the supernatural power of God. ¿Habrá alguien que quiere ver el poder sobrenatural de Dios mañana? Is there anyone that wants to see the supernatural power of God tomorrow? Entonces, hoy es el día de santificación. So today is a day of sanctification. La Biblia está llena de muchas promesas para ti y para mí. The Bible is full of many promises for you and for me. Pero para que se hagan una realidad, But for them to become a reality, tenemos que santificarnos y purificarnos. we have to sanctify and purify ourselves. Si vamos al Nuevo Testamento, If we go to the New Testament, en 2 de Corintios capítulo 7, versículo 1, in 2 Corinthians chapter 7, verse 1, Pablo le escribió a la iglesia de Corintios: Paul wrote to the church of Corinth, como tenemos estas promesas, since we have these promises, queridos hermanos, dear friends, purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu, let us purify ourselves from everything that contaminates body and spirit, para completar el temor, o sea, la reverencia de Dios, la obra de nuestra santificación. to complete the fear, in other words, the reverence of God, the work of our sanctification.
Entonces, lo que completa la obra de nuestra santificación So what completes the work of our sanctification es purificarnos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu. is to purify ourselves from everything that contaminates the body and the spirit. Pablo dice, tenemos todas estas promesas, Paul says we have all these promises, pero para que todas estas promesas se hagan en nosotros sí, but in order for all these promises to become yes in us, entonces tenemos que nosotros purificarnos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu. then we have to purify ourselves of everything that contaminates the body and the spirit. ¿Estás listo para purificarte ante Dios? Are you ready to be purified before God? Dios está listo para mostrar su poder sobrenatural. God is ready to show his supernatural power. Tiene solamente una condición, And he only has one condition. es que tú y yo nos santifiquemos. It is for you and I to sanctify Es que tú y ourselves. yo nos mostremos puros ante su presencia. It is for you and I to show ourselves pure before his presence. Ponte de pies conmigo en esta noche. Stand up with me this afternoon, this evening. Padre, yo te doy gracias Father, I give you thanks por tu palabra viva. for your living word. Esta palabra que es una lámpara a nuestros pies, This word that is a lamp to our feet, una lumbrera a nuestro camino. a light to our path. Yo te pido, Padre mío, que hoy tú ilumines cada mente. I ask you, Father, for you to illuminate every mind. Yo te pido que tú, Padre mío, nos muestres tal y como somos. I ask you, Father, to show ourselves exactly as we are. Ante tu luz, Padre, Before your light, Father, todo es revelado. everything is revealed. No podemos esconder nada. We cannot hide anything. Tú conoces si hemos sido santificados, You know if we've been sanctified, si hemos sido purificados if we've been purified, o si todavía estamos or contaminados. if we're still contaminated. Yo te pido que nos des corazón sincero, I ask you to give us a sincere heart, que nos des la humildad to give us the humility para reconocer la condición en la cual estamos, to recognize the condition that we're in, para que podamos santificarnos ante tu so presencia. that we may sanctify ourselves before your Te presence. pido esto en el nombre de Jesucristo. I ask you this in the name of Jesus Christ. Iglesia, esto es un llamado para todo el pueblo, Church, this is a calling for the whole people, un llamado para santificarnos, a calling to be sanctified, para que Dios pueda mostrar su gloria en medio de nosotros. so that God may show his glory among us. Yo quiero invitarte I want to invite you para que tú vengas a este altar so that you come to this altar y tú te derrames ante la presencia de Dios. and you pour yourself before the presence of God. Y tú le digas, Padre, yo entiendo que me estás llamando And you tell him, Father, I understand that you are calling me a santificarme, to sanctify myself, porque tú anhelas mostrar tu poder sobrenatural. because you long to show your supernatural power. Si tú quieres ver el poder sobrenatural de Dios, If you want to see the supernatural power of God, no solamente en esta casa, not only in this house, sino en tu vida, but in your life, en tu familia, in your family, en tu in your ministerio, ministry, donde quiera que tú vayas, wherever you go, entonces sal del lugar donde estás then leave the place where y you ven are corriendo a este altar and come running to this y dile, altar Padre, hoy me comprometo and tell him, Father, today I commit a santificarme ante tu to presencia. sanctify before your presence. Hoy entiendo Today I understand que el llamado a la santificación that the calling to sanctification es lo que pavimenta el camino para lo sobrenatural. is what sets the pavement for the supernatural. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus, Mientras adoramos a Dios, while we worship God, tú comienzas a hablar con Dios. then you start to talk to God. Sabes que si tú quieres ser santificado, no te quedes en tu silla. You know, if you want to be sanctified, don't stay in your seats. Sé humilde ante Dios Be humble before y ven a God. este altar. Come to this altar. Todos necesitamos ser santificados. All need to be sanctified. Todos necesitamos ser más purificados We all need to be purified more. para que el poder de Dios pueda ser manifiesto en nuestra The vida. power of God may be manifested in our lives. Así que mientras adoramos a Dios, And so while we worship God, habla con Dios, speak to God, confiésale confess it, cualquier pecado, any sin, cualquier cosa que tienes que cambiar, anything that has to change, cualquier cosa que tienes que dejar. anything that you have to leave behind. Dile, Padre, hoy es el día Tell him, Father, today is the que day. entiendo que me llamas a I santificarme. understand that you're calling me to sanctify Hoy myself. hago pacto contigo Today I make a pact with you porque quiero ver lo sobrenatural tuyo. because I want to see your supernatural. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. No te vayas, anhelamos